claras respecto de aquel que logra ser hijo de Dios. Creo que he repetido muchas veces yo el versículo de Juan 1:12, que el Señor les da autoridad a aquellos que creen y que reciben al Señor. ¿Cómo empieza el 1:12? Se me olvidó. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les da la potestad de ser hechos hijos. Hijos de Dios. Entonces, necesariamente, para que un creyente pueda nacer de nuevo, debe recibir al Señor, debe creer en el Señor. Bueno, y esto va todo en el proceso del discipulado también. A la hora de recibir al Señor, va a tener que arrepentirse de sus pecados, va a venir la fe del Señor sobre él, y va a empezar todo un proceso de crecimiento en el Señor. Ahora, el tema es otro, que hay mucha gente que por sí misma se creen bueno, y esto lo ha publicado muchísimo la Iglesia Católica respecto de que mucha gente piensa que por sus obras, por sus acciones buenas, van a ser salvos. Y eso no es ninguna etiqueta, todo lo contrario. El que tiene al Hijo, dice la Escritura, el que tiene al Hijo, cuando digo al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida. Entonces, no basta con que yo haga muchas cosas buenas para ser salvo o tener redención, ir al cielo, en palabras básicas. Yo necesito recibir al Señor y que la fe del Señor vaya siendo revelada a mi vida y empiece todo un proceso delante del Señor. Claudio. Sí, bueno, el libro de Romanos dice que por obras nadie puede ser salvo. Nadie. No por obras. Dice, para que nadie se gloríe. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Tengo un retorno. Es la Cata. La Cata, por favor, apague su micrófono. Entonces, por otra parte, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pero Santiago habla de la fe. Romanos habla de la salvación. La salvación no es por obras, porque no se trata de ser bueno para ser salvo. Pero la pregunta que yo entiendo que está haciendo, ¿quién era? ¿Cata? ¿Sí? Cami, tiene que ver con las personas que creen, que no se congregan, pero que manifiestan cierto nivel de obras. Las obras no son un atributo para ser salvos, pero son un atributo de la fe. La fe sin obras es muerta, pero aquí cuando Santiago aborda las obras de la fe, tiene que ver con aquellas obras que son intrínsecas, que produce el Espíritu en nosotros porque se activan por fe. No son obras humanas. ¿Ya? Por ejemplo, si fuera por obras humanas, don Francisco sería salvo. Por la Teletón, claro. Pero no se trata de esas obras. No se trata de ayudar a la persona más desvalida porque se tiene un sentido. No, es las obras de la fe. La fe sin obras de fe es muerta. No tiene que ver con un asunto que a mí me nace de hacer por ayudar al que tiene hambre, aunque es parte de eso la obra de la fe, por supuesto, alimentar, bendecir, pero tiene que ver con una acción que la fe te permite hacer, no que la buena voluntad, no que el buen deseo de ayudar a las personas, como hoy día hay mucha gente ayudando a muchas personas. La escritura en Santiago está hablando de una obra que nace de la fe, no nace de la no fe, no nace de la buena onda de alguien, sino que nace directamente de la fe. Entonces, estamos hablando de otro tipo de obras, de las obras que provienen, de las cuales tú ni yo nos podemos gloriar, que ni tú ni yo podemos decir, no, esto yo lo hice porque, no, esto lo hizo el Señor a través de mí. Y eso es una obra de fe. Cuando alguien puede decir, no, esto yo lo hizo el Señor a través de mí, estoy diciendo de que Dios hizo una acción a través mío en favor de alguien. Entonces, esa es la pequeña gran diferencia que existe, porque en el mundo vamos a encontrar mucha gente que es creyente en Dios, pero la verdadera fe en Dios conlleva varios elementos. No solo decir yo creo en Dios, porque yo puedo tener una creencia, una fe basada en una creencia conceptual. Yo creo que Dios existe.
Mucha gente tiene esa idea. No, si Dios existe, Dios en algún lado está, etcétera. No, Dios, y por último algunos llegan a decir, no, si Dios está en todas las cosas, está en mi corazón. Pero en realidad la verdadera fe es aquella que es producida por la palabra en mi corazón y que esa palabra produce obras. Entonces, la verdadera fe que alguien puede vivir es aquella fe que está apoyada por la palabra, por la oración y por la comunión. Son 3 elementos que ustedes no tienen que olvidarse, chicos. La verdadera fe que manifiesta un creyente está basada en 3 principios fundamentales de vida, que es la oración, la palabra, el estudio de la palabra, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Y la comunión, lo que también está ocurriendo aquí. Entonces, alguien que no se congrega, es imposible que tenga una fe completa. O alguien que no lee la Biblia, es imposible que tenga una fe completa. Tiene una fe conceptual, que es distinta. Y eso lo puede llevar a hacer muchas cosas también, muchas cosas buenas. Pero no quiere decir que ese hecho le produce salvación a esa persona. Ese es lo que podría decir yo. ¿Puedo hacer una preguntita como vea lo que dice la Cami? Sí, así como, sí. En esa persona yo creo que un montón de gente que está en ese caso, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera, pero hago buenas obras, ¿no? No hay un poquito, o sea, no hay algo de Dios en esas personas que hacen obras buenas en sí, por más que no esté completa esa fe. Claro, es que siempre todas esas acciones, especialmente las que van en favor de los hijos de Dios, ¿ya? Yo esta semana, bueno, he tenido muchos tratos, muchas conferencias y mucha conversación con misioneros. Y una de las grandes preocupaciones que tenemos, por ejemplo, por los misioneros es la parte económica. Pero ellos decían, mire, Dios ha movido gente que ni siquiera, inclusive ni siquiera tienen fe en Dios, son impíos, y Dios los ha movido en favor nuestro. No te olvides, bueno, no sé si tú lo sabes, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios le llamó siervo de Dios a un emperador que era un demonio el hombre, pero actuó en favor de los creyentes, actuó en favor del pueblo de Israel, me refiero a Ciro. Y Dios dice, mi siervo Ciro, imagínate, y está refiriéndose a una persona que debe estar en el infierno ahora. Entonces, seguramente Dios mueve a mucha gente en favor de cosas porque Dios está en control de toda la historia en realidad, ¿no? Dios no ha soltado el control de muchas cosas que ocurren especialmente en lo macro, en el mundo, ¿no? Así que muchas de las obras que vemos están inclusive movidas por Dios en favor de Dios permite eso, Dios permite o no permite cosas en el mundo y eso está bien, pero eso no constituye salvación en una persona. Ese es el único punto que nosotros queremos aclarar. Y quiero añadir algo más. Dios es un Dios moral y al crearnos nos creó moralmente, es decir, la gente puede tener discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Hay gente que tiene más discernimiento y hace más cosas buenas y otros hacen cosas más malas. Entonces, con el alcance que hace Carlos, es que él indica que hay gente que hace obras y hace cosas buenas. Y yo creo que eso es así. Hay gente que tiene esa tendencia y hace muchas cosas buenas. Pero eso no es suficiente, aunque haga cosas buenas, para alcanzar el requerimiento de ser salvo por la fe, como decía el pastor Claudio.